cielo, como la arena del mar, como el polvo de la tierra. Entonces, Él le crea toda una expectativa, como nosotros la tenemos, una esperanza de vida eterna. Y una de las cosas interesantes es que hemos podido ver partir a muchos de nuestros amados, de gente con la que Dios nos ha permitido vivir y experimentar cosas amables, trascendentes. Porque aún hablando acerca de gente que ha llegado a resucitar, porque así le ha parecido bien al Señor, no se convierten en otro aspecto, en una prueba de esa eternidad. Porque resulta que algunos de los que han resucitado se han vuelto a morir. Y entonces, por eso hablo de esto, que finalmente es la esperanza que Dios nos ha dado de vida eterna con Él en su reino. Y entonces, Dios nos llama a caminar así, por fe, no por vista, y a sostenernos como viendo al invisible. De tal manera que al hablar de esto, de Dios con Abraham, pues vuelve prácticamente a repetirle lo mismo que ya antes le había dicho. Es decir, vuelve a ratificarle esa promesa de que tendría una descendencia, que además esa descendencia iba a heredar esa tierra, ¿no? Y entonces, digo que miren en el versículo 7, donde dice: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y esto que el Señor le ratifica, porque ya se lo había dicho antes, por la manera de plantearlo, es decir, que el Señor le recuerda aún el punto de partida, Ur de los Caldeos, para traerlo hasta la tierra de Canaán. Lo que está haciendo es simplemente llevarlo a tener presente cómo desde aquel momento Dios empezó a hablar con él de una tierra que le iba a dar que heredar, que él sabía, sin saber a dónde iba, pero que Dios le iba a mostrar dónde era esa tierra en la que él necesitaba estar. Bueno, el asunto es que viene otra cosa que también estaba en el corazón de Abraham. Nos guardamos bastantes cosas, ¿verdad? Y entonces le dice: ¿en qué voy a conocer que la voy a heredar? Oye, ¿qué prueba puedo tener de esto? Y el Señor nos lleva a vivir una experiencia muy especial, donde le pide que le ofrezca una serie de animales partidos por la mitad, pero sin que arda fuego debajo de ellos para consumir. Y él obedece. No hay una parte en la Biblia que diga esto que voy a comentar. Si él estaba esperando que Dios interviniera de una manera sobrenatural y el fuego consumiera estas víctimas, estos holocaustos, estos presentes. Pero mientras eso sucedía, pues él tuvo que darse a la tarea de estar espantando a todas las aves que son carroñeras, que están acostumbrados precisamente a alimentarse de cadáveres, ¿no? Y creo que ustedes pueden entender lo que esto significa. Él estaba obedeciendo, y al obedecer pues se enfrenta a una situación que uno podría calificar de no agradable por tener que estar lidiando con esto.
cuando él en las ocasiones anteriores que había ofrecido al Señor sacrificios, pues simplemente había prendido el fuego, había puesto la víctima ahí sobre el altar, se había visto cómo éstas se consumían por el fuego y subía el olor grato delante de Dios. Pero ahorita no estaba sucediendo eso, no era lo que se estaba dando. Y él está allí luchando para estar espantando esas aves carroñeras y evitando que toquen algo que es para el Señor, algo que Dios le pidió y que él estuvo dispuesto a darlo. Y esta tarea que podemos nosotros pensar en nuestra propia experiencia, ha habido demandas de parte de Dios a nosotros sobre algunas cosas que, habiendo nosotros obedecido, pues esperábamos que esto casi en forma automática produjera una obra sobrenatural. Y resulta que el Señor no interviene así, no lo hace así. Y sin duda nos está probando para ver hasta dónde entendemos esto. Una de las tentaciones que yo puedo decir que pudo haber cruzado, sin asegurarlo, por la mente de Abraham, era pues que ya que Dios se tardaba, ponerle fuego a estos animales y que se consumieran como ofrendas para Dios. Sobre todo porque ya pasando el tiempo, pues era bastante difícil estar lidiando, ya que sobre todo no estamos hablando de un animal ni dos, sino que ustedes se dan cuenta que al pensar en poner todos esos animales, pues había que estar ahora sí que casi moviéndose rápido de un lugar a otro para estar espantando a estas aves. Y yo no sé si ustedes han visto cómo actúan los zopilotes y los buitres, ¿no? Que los puede espantar tantito, bueno, ni los leones los espantan. Es decir, que llegan a hacer una labor sumamente pesada. Y que pensando en ese trato que Dios llega a tener con nosotros, en este aspecto, nos lleva precisamente a eso, a que estemos dispuestos a que lo que Dios nos pida, lo hagamos, tanto como al Señor le parezca bien, y para lo que al Señor le parezca bien. De tal forma que Él está en eso, y pues se cansa. Y entonces dice la palabra de Dios que prácticamente Él se queda dormido y lo sobrecoge el temor, porque cuando reacciona, que tanto tiempo dormitó, no lo sabemos a ciencia cierta, pero lo suficiente como para que cuando él recapacite, ya había oscuridad. Y entonces, al ver esto, él puede observar ese fuego que se pasea entre los animales. Y ahora sí, el fuego que vino de parte de Dios. Y entonces, al estar en esta situación, Dios habla con Abraham y le habla de cómo su descendencia, de la que estaban hablando antes, de lo que para Abraham era toda una carga, Dios habla de cómo su descendencia iba a vivir la experiencia de ser esclavizado. Yo no sé si ustedes han pensado un poquito en este pasaje, al leerlo, porque sé que lo han leído muchas veces. Como Dios le habla de que su descendencia, la que no tenía en ese momento, la que no veía ni a uno solo, de la que ya le había expresado al Señor aquello de que no me has dado, ¿no?, iba a ser esclava. Y Dios le está hablando de un hecho en el futuro. Y creo que algo que ya Abraham había aprendido es que Dios no habla por hablar, no dice cosas por decirlas.
sino que cada vez que el Señor habla, como estaba la expresión allí en el libro del profeta Isaías, Dios nunca deja caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo lo que él habla es así. Le habla de ese tiempo e inclusive le menciona que van a ser 400 años. Y que después de esos 400 años, Dios iba a intervenir para juzgar a la nación que iba a desplazar a la descendencia de Abraham. Ahora, le habla a él de cómo él iba a morir en paz y a ser sepultado, ¿no?, allí en los sepulcros de sus padres, y todo tranquilo, ¿no?, en cuanto a su persona. Pero aquí el asunto muy interesante es esto, que yo espero que ustedes puedan mirarlo en razón de cosas que Dios nos habla. Cada uno de ustedes sabrán que Dios ha tratado con ustedes. Pero mucho de esto es sobre algo que en este momento, si nosotros lo decimos en términos prácticos, no existe, no está a la vista, no es algo que se lo pudiéramos mostrar a alguien. Y claro, hablar en esos términos, pues es tanto como que la gente que nos escuche nos dice, pues, te comprendo, ¿no? Sé que algunos tienen ese tipo de alucinaciones. Ahora, uno aprende a no compartir esto con cualquiera. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la obra de Dios en nuestra vida, con lo que Dios ha prometido. Y que, entendiendo esto que les decía al principio, sé que algunos de nosotros, en razón de las promesas que Dios nos ha dado, como hijos suyos, y hablo de las promesas en general, ya cada quien sabrá si Dios le ha dado algo más en lo particular. Entonces, hemos llegado al punto de actuar como si no existieran esas promesas. Así como que mejor no pienso en ellas, ¿no? Porque hasta me hacen algo, porque ni sucede nada. Y resulta que el Señor sí es fiel, tiene su tiempo para hacer las cosas, tiene su forma, tiene su lugar, y tiene un propósito en todo esto que les pasa. Y entonces, por eso es que al hablar con Abraham y decirle aún lo que va a ser la historia de su descendencia, creo que también es así como un poquito desagradable pensar que, pues, mis hijos, porque por lo general cuando uno piensa en los hijos, queremos que sean lo máximo, que destaquen, que puedan hacer cosas notables, como usamos la frase ampliada de que sean alguien en la vida. A ver, ya lo son, pero ya saben ustedes que nos gusta dejarnos engañar por el mundo. Y entonces, en razón de esto, que Dios nos habla de que van a ser esclavos, pues casi como por decir, ay, qué bueno que no tengo descendencia, ¿no? Pero finalmente, Dios nos los enseña. Cuando Dios nos ha llamado y nos ha escogido para expresar su gloria, Él nos ha llamado a morir a todo plan nuestro, a todo propósito, a todo sueño, a toda idea, a todo anhelo propio, para disponernos a que Dios haga en nosotros y en los nuestros lo que es su perfecta voluntad. Y en este caso, hablando del pueblo de Israel, Dios lo ha usado y lo sigue usando como todo un mensaje, de tal forma
que lo que Dios ha tratado con Israel, como lo escribe el apóstol Pablo en un par de ocasiones, que todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza y en otra parte dice para nuestra amonestación, fue escrito. Porque todas estas experiencias que el pueblo de Israel vivió, Dios las usa para enseñarnos, para hablarnos de cómo nos saca de la esclavitud, para darnos una vida plena en Cristo, llena de esperanza, como el pueblo de Israel la tuvo. No todos la apreciaron, muchos tristemente la despreciaron y por eso no llegaron a la meta. Pero volviendo al punto que estamos considerando ahorita, cuando el Señor le habla a Abraham de esta descendencia y le dice esto, de que van a estar allí esclavizados, pues es simplemente para recibir, porque esta es la perfecta voluntad del Señor. Es la manera en que Dios lo va a usar. El día de ayer teniendo la oportunidad de estar compartiendo con unos padres de un chico que estaba en el hospital a punto de ser operado a causa de un derrame cerebral, y yo les hablaba acerca de los propósitos de Dios, lo que había sido para ellos en cuanto a todos los planes que ellos habían tenido, como esto había venido a transformarlos totalmente, a que se olvidaran de sus planes, a que todo lo que habían ellos proyectado, realizar, y aún los recursos que tenían, ahora los estaban utilizando para esto, en fin, cómo había cambiado su vida a causa de esta experiencia. Y entonces les decía, y a Dios le pareció bien usar a Daniel, y él decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Que tome mi vida, pero no la de él. Y entonces le dije, precisamente por eso, porque usted estaría dispuesto a morirse y que Daniel siguiera viviendo, por la idea que nosotros tenemos de que él está empezando su vida, un chico de 23 años, y que entonces tiene, así decimos, toda la vida por delante. Y que pues no, porque solamente Dios sabe cuánto vamos a vivir. Y si al Señor le pareciera bien recogerlo, pues quiere decir que hasta aquí llegó. Esto fue toda su vida. En cambio, la de usted, su esposo, ha sido mayor. Dije, pero no viene para aquí para eso, viene para orar por un milagro. Y Dios lo hizo. Ya en la noche me habló su tío para avisarme que pues había salido muy bien de la operación, ya estaba en recuperación, y puedo decirles que sí me pareció un caso extraordinario, porque este chico sufrió el derrame el lunes, y lo llevaron al hospital allí en Tlaxcala, no lo quisieron atender allá porque no eran competentes para eso, fueron a Pisaco, los mandaron a Puebla, y en Puebla también dijeron que tampoco, y finalmente vinieron aquí, pues algo así como la Ciudad de México, porque lo es en el estado de México, pero en la zona conurbada. El asunto es que, hablando de esos propósitos de Dios, pues nunca nos imaginamos que pudieran suceder estas cosas. En nuestra forma de proyectar la vida, no cabe para nosotros la idea de que se presente un evento como este. Pero Dios nos enseña que fue verdad. Así como le estaba hablando a Abraham acerca de su descendencia como esclavos. Bien. Ahora, dicen, tú vas a morir, vas a ser sepultado, y tu descendencia va a regresar a esta tierra. Va a venir para heredar, porque precisamente si Dios le está hablando de que él iba a heredar esa tierra, que era el punto que le estaba diciendo, no tengo a nadie a quien heredar, y Dios le dice,
tú vas a heredar esta tierra en tu descendencia. Pues si son hijos esclavos, ahora sí que, a nuestro parecer, por la forma en que nosotros llegamos a interpretar ciertas cosas, uno podría considerar cómo van a heredar si son esclavos. Bueno, él mismo lo había dicho. No tengo a nadie más que me herede, más que un esclavo nacido en mi casa. Así de que él mismo había hecho la posibilidad de que hasta los esclavos se hereden. No iba a ser en ese plan. Nosotros lo sabemos hoy perfectamente, de cómo Dios iba a traer al pueblo de regreso en libertad, no en esclavitud. Porque si ustedes recuerdan, lo primero que hablaba Moisés con el faraón, le pedía que les permitiera ir camino de 3 días en el desierto para ofrecer sacrificios, prácticamente para ir y volver, ¿no? Pero el plan de Dios nunca fue eso. Era que salieron para no regresar. Eso nos dijo claramente, que nunca volvieran a tomar el camino de Egipto. Ahora, una vez que esto sucede y que el Señor ahora sí que hace pasar su antorcha, su fuego en medio de los animales, dice que hace un pacto con Abraham en aquel día y vuelve a ratificarle cómo es que esa tierra habitada por estas naciones iba a ser herencia del pueblo de Israel. Dios nos lleva entonces a entender que lo que está delante de nuestros ojos pudiera ser toda una adversidad o totalmente fuera de lógica o ante la consideración nuestra como humanos una absoluta imposibilidad. Pero Dios nos ha llamado a conocer y a conocer que no hay imposibles para Dios. Que Dios es fiel, es verdadero y poderoso para hacer todas las cosas que Él ha prometido. Y entonces, toda esta plática, toda esta relación de Dios con Abraham y de Abraham con Dios, va alrededor de esta situación, que finalmente está ligada la descendencia de Abraham a una obra de Dios a favor de todos los hombres. Porque el Señor se lo ha dicho: en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y entonces, al volver a ratificarle esa descendencia y además esa heredad, el Señor está llevándolo a que confíe, a que crea, a que dependa precisamente de Dios y de su obra. Aquí viene algo importante en el capítulo 16, porque qué tentación es para nosotros meter las manos y pues ayudarle a Dios, porque como dicen algunos insensatos, está tan ocupado en tantas cosas que pues esto tan pequeño como que para qué molestar, ¿no? Y mejor nosotros aquí vemos la forma de resolverlo, hacer. Alguien que ya me ven que tengo un IQ muy alto, ¿no? Y claro, la mejor manera de decirlo en los términos de la Biblia es: tengo una soberbia muy alta. Y en ese concepto que llegamos a tener de nosotros, de que podemos tener buenas ideas que ayuden a que las cosas prosperen, pues hemos aceptado propuestas para resolver las cosas. ¿Qué pasa? Dice la palabra de Dios que Sara tenía una sirvienta, una sierva egipcia llamada Agar, y entonces tiene la brillante idea para resolverle el problema a su marido, porque seguramente como pareja habían platicado, que decía: pues mira,
Pues ya lo hemos intentado por tanto tiempo y no hay hijos, ¿no? Y Dios me dice que va a haber descendencia, pero yo no veo claro. Ni claro, ni oscuro, ni güero, ni amarillo, ni bueno, no veía. Y entonces, esto que vamos a mencionar ahorita, sé que lo hemos vivido muchos, viendo la situación. Porque a veces cuando nosotros vemos cómo están las cosas, pues a uno le parece que se podría resolver de esta manera y le hacemos por acá y el asunto queda resuelto. Según nosotros. Eso hizo Sarai. Y entonces, por eso habla con Abraham y le dice, ahora sí que para que no te sientas mal, ni sientas que me estás traicionando, haz de cuenta que soy yo mi esclava, yo hago con ella lo que quiero, por eso la compré. Ya saben ustedes que podemos llegar a tener mentes tan torcidas. Tuvimos la oportunidad de ver recientemente la película de el carcelero que le tocó cuidar a Nelson Mandela en los últimos años, pues que serán los últimos 13 años más o menos, un poco más, más bien casi 20 años, los últimos 20 años que Nelson Mandela estuvo prisionero. Y dentro de lo que este hombre comparte, de lo que se pudo tomar de su biografía, es como la gente de Sudáfrica, los blancos, los famosos boers y demás, habían sido enseñados de que los blancos eran pues la supremacía y que entonces podían disponer de los negros como les pareciera y que los negros no tenían derecho de nada, solamente de trabajar para los blancos en los términos que los blancos quisieran. Y entonces cuando uno piensa en todas esas cosas, sin duda hablamos acerca de cómo los seres humanos podemos llegar a ser tan viles, tan malvados, perversos, que podemos llegar a actuar con tanta hazaña contra nuestros semejantes y disculparnos con cualquier pretexto. Y entonces, hablando de esto, quiero decirles que la actitud de quienes tenían esclavos era que podían disponer de sus esclavos como quisieran. Por eso lo que les decía antes de Abraham, que pensaba que su descendencia iba a ser esclavo, así como que después de lo que él había visto, así como que no era algo muy halagüeño estar pensando en ese futuro para sus descendientes. Y entonces, al hablar Sara sobre esto y proponerle a Agar que pues engendraron, proponerle a Abraham que engendrara de Agar un hijo y que cuando llegara el momento del alumbramiento se apoyara en Sara Agar para que fuera como si ese niño fuera suyo, y pues ya finalmente Abraham acepta, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede llevar a aceptar cosas tan fuera del lugar, tan contrarios a los propósitos de Dios, tan ajenos a su forma de actuar? Ténganlo muy presente. Yo puedo dejar que algo se convierta en mi corazón en una obsesión y que me gobierne a tal punto que naturalmente provoque, ahora sí que donde quiera que yo ande, parezca que tengo que ponerlo de esta manera. No había en las calles ni los anuncios ni nada de eso, pero puesto en un Abraham del día de hoy,
con el anhelo de tener un hijo. Dicen, ah, mira, ya hay un anuncio de bebés. Ah, mira esos bebés que van ahí. Y todos los bebés son bebés. Y resulta que hay de todo. Pero lo único que ven son los bebés. Porque esa es su obsesión. Y lo menciono porque ya alguna vez lo comentaba de un hermano nuestro que él quería tener un esclavo. Y entonces decía, ay, es que donde quiera que veo extractos. Y ya le dijimos, es el único carro que le prestas atención. Pero eso es lo que sucede. Y entonces cuando él está obsesionado, imagínense que vienen y le ofrecen a uno la gran oportunidad de tener o de cumplir esa obsesión. No, pues, ¿para qué le damos vuelta? Algunos son capaces de decir hasta provisión de Dios. Y bueno, así sucede. Y entonces sí que la embarazada allá. Y quiero decirles una cosa, espero que la tengan muy presente por lo que vamos a hablar posteriormente con la ayuda del Señor. El único valor del Hijo de Dios, así de que ese embarazo no estuvo fuera del control del Señor, tuvo todo un propósito, lo vamos a mirar más adelante. Pero también, desde el momento que empieza ese embarazo, Dios lo empieza a usar. Y lo empieza a usar para tratar con Sara. Porque ella misma, cuando hizo su propuesta, nunca se imaginó a qué se iba a enfrentar. Y creo que esto es importante para nosotros, hermanos. Porque de repente, como decían, ay, nosotros, bien, no, lo resolvemos así, ya. Para nosotros ya está, ya damos dos cordones sueltos, ¿no? Ya con el tiempo nos damos cuenta que uno era amarillo y el otro era verde. Y que no conjugan, que no van por ahí. Pero mientras, nosotros pensamos que hicimos la gran cosa. ¿Qué pasa cuando Agar ya estaba embarazada? Pues conocía la historia. Quién sabe cuántas veces oyó las pláticas entre ellos acerca de este asunto de la descendencia. Así que entonces ella puede echarle sus miraditas así despectivas a Sara de que pues ni puedes y yo aquí a la primera. Y Dios empieza a usar eso para quebrantar a Sara. Porque ella no había considerado a qué podía enfrentarse al hacer las cosas a su manera. Y Dios empieza a tratar con él. Y empieza a tratar con todo el propósito de que Sara aprenda que no es el camino de Dios. Que aún nuestras mejores intenciones nunca van a poder sufrir la perfecta voluntad de Dios. Que por eso necesitamos atender a la voz del Señor y esperar a que Dios haga las cosas. Y creo que ustedes como yo nos hemos enfrentado a situaciones que viven los que amamos, los cercanos y los no tan cercanos, y cómo nos gustaría resolverles sus problemas, suplirles sus necesidades, ¿no? Y ver por ellos, solo para descubrir que cada vez que nos metemos, como les decía la semana pasada, pues somos muy metiches, solo echamos a perder las cosas, porque estorbamos el propósito de Dios. Y eso fue lo primero que empezó a enfrentarse. Y naturalmente pues, se queja de esto que está sucediendo, porque empieza a ser muy manifiesto y va así y se queja con Abraham, ¿no? Yo puedo darle muchas gracias a Dios por poder ver la madurez de Abraham para tratar el asunto. Pero hubiera podido quitárselo fácilmente si tú te lo buscas. Esta situación tú la provocaste y no estaría diciendo algo falso
Pero eso no es maduro. Eso no resuelve. Eso no ayuda. Así que por eso él le dijo, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que tú quieras. Y creo que nosotros podemos ver que también Sara mostró que no era madura, porque creo que ella hubiera podido resolver esta situación de otra forma, y teniendo ciertas medidas, llamándole fuertemente la atención, aún haciéndolo delante de Abraham, ¿verdad? Pero lo que hizo Sara fue empezar a afligir a Agar. Eso más bien es venganza. No es una solución a un problema. Y no es algo que el Señor desee. Por eso nos ha hablado de que no nos venguemos nosotros mismos. Y entonces, hablando de esta forma de recibir las cosas, me hizo, ahora va la mía, ¿no? Entonces, actuamos así y en vez de edificar, destruimos. Y claro, después nos enfrentamos a las ruinas. Pero Dios nos ha llamado a que entendamos eso y que podamos aprovechar estas experiencias para no cometer los mismos errores, para no incurrir en las mismas faltas, para no causar el mismo daño. Porque finalmente esto provoca que Agar huya. Pero de eso hablaremos con la ayuda de Dios la próxima semana. Muy bien, vamos a dejar aquí nuestro estudio. ¿Quieren preguntar alguna cosa o comentar algo sobre lo que hemos hablado el día de hoy? ¿Alguna confesión que hacer? No, confesión. Una confesión, sí. Todavía no. Si no hay preguntas ni comentarios. Es que a mí siempre me pareció leer esa parte de cómo Dios le dice que iban a ser esclavos al parecer 400 años, y yo decía, caray, ¿no? Pobre Abraham haber dicho, pues sí, ¿no? ¿Y cómo podría decirle algo tan trágico desde un futuro prometedor? Pero entiendo ahora que no podemos percatarnos de cosas de lo porvenir, pero para fortalecer nuestro corazón y buscar a Dios. Y no tener ese temor, ¿no? Porque lo primero es el temor al corazón. Aún viendo lo que está pasando, ¿no? Yo le comentaba, uno puede sentir en el corazón que vienen cosas muy fuertes, no solo para nuestra nación, sino para el mundo. Pero que no podemos vivir con temor, sino fortalecernos. Yo entiendo esa palabra. No entendía por qué le hace poner todos los animales y luego ahí está el elefante y el elefante. Así como que cuál era el propósito de que él estuviera ahí esperando. Pero sí es cierto, lo entiendo ahora que lo dice. Sí, y sobre todo hablando de cosas trágicas. Le dice que se va a morir. Él diría, bueno, lógico. Pero si ustedes piensan, a nadie le gusta que digan que se va a morir. Pero ya se los digo. Nos vamos a morir, somos mortales. Y digo esto porque viendo esta forma de tratar Dios con nosotros, sí nos lleva a caminar en base a la realidad, no a los sueños. Porque nosotros hombres tenemos muchos sueños. Ha venido aquello de la fuente de la eterna juventud, la panacea, y ahora la criogenia y cosas por el estilo. Es decir, en cada época habrá su forma de buscar eternizarse, claro, sin Dios. Y no han entendido, quienes actúan así, que Dios fue el que puso la eternidad en nuestros corazones, porque nos creó para la eternidad. Y el deseo es que esa eternidad la vivamos con Él, no en condenación. Y entonces, por eso cuando nos habla de algo real aquí sobre la tierra, nos
hace saber cosas como esta, ¿no? El Apocalipsis. Es algo inminente, imposible de evitar, de hacernos a un lado, forma parte de nuestra experiencia. Y entonces, pensando en todas estas cosas que Dios nos ha hecho saber, pues lo peor que nosotros podemos hacer es vivir llenos de temores. Desde el momento en que Dios dice, van a estar 400 años con los esclavos, pero después yo voy a visitar, voy a acabar con esa nación que nos esclavizó y voy a traer a esta descendencia y los voy a hacer heredar esta tierra. Entonces, uno puede darse cuenta que yo le estaba hablando de un panorama bastante bueno, porque atravesando todo ese tiempo, finalmente iban a llegar. Evidentemente, no todos, porque algunos iban a nacer en esclavitud y morir en esclavitud, porque ya se habían acabado los Matusalén, ya no había gente que durara tantos años, de los que vemos así como los juegos en ese tiempo, hablando de Moisés, de Aarón, gente de 120 años, 123.